La siguiente sesión se llama Medidas y métricas del Performance Testing. Le damos la bienvenida a Mark Tomlinson. Mark es el medidor en jefe que trabaja en una startup en Filadelfia. Ha trabajado en otros proveedores como YouTube. Pueden buscar su empresa llamada PerfBytes. Buenos días. ¿Están prontos? Vamos a ir un poco rápido. Levanten la mano si son ingenieros de automatización. Esta es la vida de ustedes. Gráficas, imágenes lindas, colores lindos, el green, el verde es correcto, el rojo es incorrecto. Estamos acostumbrados a ver todo esto. Cuando vemos las mediciones para ver si nuestro trabajo estuvo correcto, vamos a acceder a gráficas. Y nuestra pregunta es, ¿cómo llegamos a estas gráficas tan lindas? ¿Producen algún tipo de número? ¿Qué es ese número? ¿Cuántos usuarios? 42. También es la respuesta a todas las preguntas. 42. Vamos a hablar un poco de métricas y de mediciones. Métricas primero, cómo usarlas y saber qué va a salir en las mediciones. Me hicieron una muy linda presentación. Trabajo full time como arquitecto de performance. Tengo una empresa bastante pequeña que trabaja en performance y también tengo un podcast de PerfBytes que hago en mi tiempo libre. Doy talleres, hago mentorías. También toco la guitarra. Como humano soy músico. Mi amigo Enrique también. Ya escucharon su canción. Bueno, empecemos. Esto no está andando muy bien. Voy a tener que cambiarlo. El programa de hoy, vamos a ver si esto puede ser, ayuda. Quiero hablar de métricas lógicas, físicas y algunas métricas de aplicaciones de nivel. También vamos a hablar de mediciones. Así que una vez que saben lo que es una métrica, pueden empezar a hacer mediciones. Vamos a hablar de tendencias y curvas, correlaciones de performance y cómo se visualiza una correlación entre dos métricas diferentes que sean interesantes y extrapolaciones. Esta extrapolación no tiene que ser igual o exacta. Empezamos con las métricas. Métricas lógicas. La primera, la más importante, no es física, sino que es el tiempo. Es la única métrica lógica porque es difícil de medir. Es difícil de medir el Sol que se mueve alrededor de los planetas. Es necesaria en las historias de los usuarios, en los tiempos de respuesta que se miden en milisegundos, o microsegundos incluso. Un tiempo de respuesta que se puede medir en horas o incluso días, o en trabajos que puedan funcionar o estar en marcha hasta por 3 días. Sus acuerdos a nivel de servicio es otro lugar donde van a ver el factor del tiempo. Es un documento jurídico que dice que la respuesta tiene que estar a cierto nivel o menos. Por ejemplo, 2 segundos o menos. Todo lo demás que medimos en el performance vuelve al tiempo. Siempre estoy pendiente del tiempo, porque las cosas suceden con el tiempo. Así que acuérdense de eso mientras avancemos. Cuando hablemos, por ejemplo, ahora del uso, han escuchado hablar de la carga, de las métricas de carga, por ejemplo, el número de hits por segundo, los requests por segundo. Y otro tema importante también es la concurrencia, la simultaneidad. Es una palabra que no me gusta porque es difícil de pronunciar. Es decir, ¿cuántas cosas suceden a la misma vez?
Así que hablamos de tiempo y de volumen. En el análisis del performance, esas son las dos cosas más importantes. Con eso yo puedo hacer un trabajo bastante valioso. Pero no es suficiente. Tenemos que avanzar a lo siguiente. ¿Por qué está andando todo lento? ¿Por qué no pueden suceder más transacciones? Así encontramos un cuello de botella en otras áreas. Las métricas físicas podemos empezar a aprender estas 4 cosas básicas. Tienen que comprar partes para empezar a aprender. Tienen que empezar a aprender cómo es que funcionan, qué compatibilidad tienen. Tienen que encajar en cualquier placa madre. Por eso es importante revisar las características físicas. El procesador central antes era una unidad única, central, rodeada de circuitos analógicos que soportaban el microprocesador que estaba en la computadora. Una vez que saben cómo construir uno, pueden hacer 2, pueden hacer 3, y ahora hay procesadores en todo. Por ejemplo, puede haber un chip acá, en su teléfono, en su pantalla, en cualquier lado. Muchos microprocesadores que funcionan en diferentes procesos, de diferentes arquitecturas, tienen pipelines a las que les dan ciertas instrucciones al compilador. Pueden tener varios pipelines, 1, 2 o 3. Si yo soy un procesador y hay varios códigos de aplicaciones, yo voy a decir, bueno, hago una cosa a la vez, pero ahora tengo 2 pipelines, puedo hacer 2 cosas a la vez. Capaz puedo hacer 6 a la vez. En algún momento, como un procesador único, no voy a poder hacer tanto, así que por eso tenemos procesador como el 4-core, otro tipo que son bastante grandes, son unas máquinas fantásticas. Cuando miren las métricas, miran a todo el total del porcentaje. Cuando algo llega al 100% del CPU, es lo máximo que puede rendir un procesador. Si tienen 2 aplicaciones funcionando al mismo tiempo, compiten entre ellas para quién va a ocupar más espacio del procesador. Tienen varias cosas que están compitiendo al mismo tiempo en el procesador. Algo interesante en sus aplicaciones es las diferencias del tiempo del sistema y del usuario. Por ejemplo, quienes disfrutan los juegos de solitario. Es un proceso que solamente hace un usuario. Va a funcionar en modo usuario. Pero, por ejemplo, Roger, hace búsquedas y guarda cosas en favoritos y descarga archivos. Está usando las redes para descargar archivos y guardar algunas cosas de trabajo, algunos proyectos, a su disco duro. Y ahora necesita los recursos del sistema. La red utiliza el procesador para poder hacer esas 2 cosas. Si yo soy el CPU y Roger está haciendo las búsquedas, me doy cuenta, está usando las redes, tengo que bajar todo, y ahora lo quiere guardar en el disco duro, entonces voy y lo guardo en el disco duro, y entonces saco el siguiente documento, lo guardo en el disco duro. Fantástico. Eso lleva mucho trabajo para solamente hacer una búsqueda. Lo que hace el sistema, entonces, es las actividades de bajo nivel les voy a dar mucha prioridad. Puede haber aplicaciones que están funcionando en segundo plano. Lo que necesite prioridad urgente va a ser realizado por el sistema. Una métrica fantástica son las excepciones. Las excepciones
obtienen el tiempo del sistema. Es decir, si es algo raro o excepcional, entonces el sistema toma la urgencia para que pueda seguir funcionando lo mejor posible. Pueden haber varias excepciones por segundo y todo lo demás puede seguir funcionando lento. Cuando llegan al 100% de la capacidad del procesador, ya está. Entonces, compren más espacio, más capacidad CPU. Si usamos más el CPU con mayor capacidad, aumenta el calor. Van a escuchar el ventilador de la laptop, y empieza a hacer ruido. ¿Se acuerdan del ventilador? Se genera más calor y se usa más energía. Ahora hablemos del disco. CPU y disco. Recién hablé del disco para descargar los archivos de Roger. Esto es como se ve en la actualidad. Muy rápido. En algunos casos más rápido que la misma memoria. Los discos son almacenamiento a largo plazo. Funcionan como una especie de extensión de su memoria. Si se necesita registrar algo, va a quedar allí en el log hasta que los vaciemos. Va a quedar registrado localmente. Si yo estoy en una base de datos, otro aspecto diferente, en el caso de las bases de datos, se pueden almacenar los registros con una cantidad bastante grande. El porcentaje del disco que hayan usado se mide en bytes. Si tengo 2 terabytes de almacenamiento, tengo bastante espacio. Van a medir los movimientos de datos desde y hacia en terabytes por segundo, según el contenido. Lo que importa son la cantidad de bytes por segundo. Si quieren leer y escribir al mismo tiempo en el mismo disco, las cosas se pueden enlentecer. Antes podían enlentecerse por la placa, pero ahora el microprocesador del disco, el CPU del disco alcanza el 100%. Pero hoy en día, como ya les dije, hablamos de varios multiprocesadores. Eso significa que tienen latencia. Tienen pedidos de entrada y salida en cuestión de milisegundos. Pueden tener un número de throughput altos, pero esos pedidos individuales deberían procesarse de forma rápida. Sería una señal de alarma si pasan 10 milisegundos para leer o escribir y no funciona. Algo tiene que estar mal. Tendría que funcionar de manera más rápida. Entonces, según las aplicaciones, según trabajen con bases de datos, diferentes, según los roles que estén haciendo, va a afectar las velocidades. El CPU es rápido, la memoria es rápida. El disco es el componente más chiquito y ahora es bastante rápido, es igual que la memoria. Se miden como una extensión de la memoria. Una nota importante, abajo, si tienen un disco externo que van a usar, si están grabando un video a ese disco o copiando, tiene que ser lo suficientemente liviano para que puedan sostenerlo en su mano. Entonces, como dijimos, si genera más calor, consume más energía. Si prendemos las máquinas, las memorias pueden
Para los que construyen sus propias máquinas, tienen la frecuencia del procesador, pero pueden tener una memoria lenta, y el CPU tiene que enlentecerse para encajar con la memoria. Si consiguen una memoria muy buena, pero tienen un CPU bastante lento, no pueden usar. Lo mismo pasa en las computadoras por servidor. En ese caso se ha podido encontrar los componentes correctos para hacerlo funcionar. Se mide a través de los bytes disponibles. Si tengo 8 GB de RAM en la caja, pueden ver que se van a estar consumiendo. Si tienen algún tipo de archivo que está ocupando la memoria y no los quiero mantener, los voy a apartar en el disco porque no los necesito. El procesador se va a dar cuenta que la memoria se está llenando. Tengo algunos registros de memoria que no uso, así que vamos a ponerlos acá. Llevo esa memoria, la pongo en el disco, me doy vuelta y la aplicación me dice, che, ¿me puedes dar esos registros? Vuelvo del procesador, lo vuelvo a poner en la memoria y le digo a la aplicación, allí está de vuelta en la memoria. Así que son operaciones lentas que el procesador tiene que lidiar para hacer funcionar todo de la forma correcta. Si están trabajando en .NET o Java, tienen el cache del procesador que tiene memoria en el CPU. Si algo tiene que crear objetos de forma rápida, por ejemplo, crear un string, el string se genera en el mismo CPU, porque en su código, si ustedes lo escriben, en el minuto que creo un nuevo objeto para el string, voy a usar ese string. Entonces, ¿por qué lo voy a crear allá en el otro lado si lo voy a usar en este momento? Si no, el string puede estar allí por un par de horas. Si es un string muy grande, tengo que usarlo en la memoria. Así que la automatización puede ser útil en estos casos. El heap activo puede ser útil. Las aplicaciones pueden acceder a las memorias de forma bastante aleatoria. En el caso de la memoria, una vez que llega a su máximo, ya está, no puede funcionar más. Por supuesto que si compran una memoria de frecuencia más rápida, usa más energía, da más calor, opera a una frecuencia más alta, así que consume más energía. Tienen que enfriarla, como sería en el caso del procesador. Hablamos del CPU, hablamos del disco, memoria, hablemos de redes. Ahora, la red es el recurso físico más lento. Pueden tener bastantes gigas o terabytes. No se puede hacer escalabilidad, escala vertical. Se mide con el porcentaje de la banda ancha disponible, sea fibra óptica o sea cobre. Pueden usarse algunos cantidad limitada de bits por segundo en el cable. Miren los bytes que se estén usando como indicación de que la red tiene algún problema, está en el porcentaje de errores. Algo está causando a la red que falle o que mande la información. Puede haber problemas de tráfico y si tenés que reenviar los paquetes, tiene que haber problemas de capacidad, entonces lo tienen que estar monitoreando permanentemente. Tal vez el CPU del router esté a su máxima capacidad, capaz que el código que escribí no fue tan bueno, puede ser que el cable esté funcionando mal
Y una vez que el ancho de banda esté en el 100%, ya está. Alrededor de la capacidad del 85% ya empieza a mostrar errores. Adivinen qué. Cuanto más reducen, usan más energía. Está el interruptor, el router, los microprocesadores. Cuanto más cosas haya que hacer, más CPU se consume y más energía se consume. Hay otras métricas de las que podemos hablar. A ver. El domingo estábamos paseando por Uruguay hablando del cambio climático y estábamos hablando también de CPU y de redes y automatización. Así que agrego el tema. Las métricas ecológicas, que capaz no se van a poder medir hoy en día, pero voy a hacer una meta personal el tratar de lograr medirlas. En mi teléfono puedo ver el consumo de batería. Puedo tener aplicaciones para ver la temperatura. Cuando llevo a cabo un test de carga, tal vez no mido la temperatura, pero sí podemos tener un coeficiente de performance para ver cuánto enfriamiento se necesita. También en el caso de los aire acondicionados se puede mejorar y encontrar la manera de medir la eficiencia. Los BTUs pueden ser por hora. Cuanto más calor se genera, más energía se usa. Y lleva energía generar el frío para remover ese calor. Y así es cada vez el tiempo. 2 minutos. Una vez que saben las métricas, pueden hacer las mediciones. Voy a ir rápido, esto es bastante visual. ¿Cómo pongo esas mediciones en gráficas? Hago seguimiento de una métrica y en algún punto se convierte en exponencial. Hay una fase estable debajo y luego va a haber un pico ahí. Es una métrica única muy típica. Miren el tiempo de respuesta, miren el CPU, cualquiera de esas métricas, cualquiera que parezca como una especie de curva. En un caso en el que hice más trabajo, pude conseguir una carga estable. También tuve un caso de fuga de memoria en que finalmente crasheó. ¿Cómo se puede observar esta métrica única? Las tendencias y las curvas. El valor A está en un eje y el segundo componente en segundo. El tiempo de respuesta promedio por el número de transacciones por segundo. Así que están tomando dos métricas y las evalúan solapadas como van a sucederse en el tiempo mismo. Pueden hacer la correlación de físico contra físico. Tienen los listeners por el CPU del usuario. Mientras aumento los listeners, también tengo el valor del nivel de CPU. Así que son dos métricas basadas en el tiempo. ¿Cómo hago para compararlas? ¿Una afecta a la otra? ¿La actividad del CPU tiene algún impacto en el uso de memoria? No. Capaz sucede algo cuando el CPU llega a un pico y la memoria baja. Puede haber sucedido alguna excepción.
pero no es el caso habitual. También entonces puede haber alguna relación inversa, pero no es tan habitual. También el número de reglas en el sistema por tiempo. Se comparan los ejes en la gráfica. Acá está lo inverso, físico contra lógico. Cuando se llega a esa especie de dibujo de rodilla en la curva, se puede hacer la correlación de físico y lógico. ¿Entienden la idea? Por cuestiones de tiempo voy a seguir avanzando rápido. Esta es una comparación. Creo que esto no está funcionando. ¿Puede ser la batería? Se compara el antes y el después, A y B, cuando se reduce el tiempo del sistema. Se extrapolan los diagnósticos de medidas y las voy a ordenar por ascendente o descendente para ver qué es lo que está tomando más tiempo o qué es lo que obtuvo mayor hit. Voy a hacer una tabla y para poder observar mejor alguna métrica interesante. También extrapolar las tendencias. Esto es lo que estaba haciendo Gustavo. Hacer estimaciones, extrapolar diferentes niveles para saber en qué momento se va a terminar la capacidad del CPU. Lo último que les quiero decir es una idea personal que tengo, que como les comenté, me interesa el performance ecológico. Así que hayan venido hoy para mí es fantástico, pero ¿qué pasa cuando se utiliza mucho CPU, mucha cantidad de memoria? Si la computadora de ustedes es el centro de todo, el centro de su trabajo, el sistema operativo, las aplicaciones, los usuarios, su comunidad, el planeta, el universo, todos lo usan, pero ¿hay una manera correcta de medir el performance? Porque todo esto está consumiendo energía, generando calor, y tenemos que hacerlo de manera responsable. Me siento responsable de venir a hablar de esto sin mencionar, che, podemos estar dañando el planeta. Mirar Netflix es divertido, pero está causando calentamiento global. Eso es todo lo que tengo para decirles hoy. En resumen, no pueden tomar mediciones a menos que sepan sus métricas. Así que estudien las métricas antes, no todas las métricas de sus aplicaciones pueden ser fáciles, pero ordénenlas de manera que piensen que están contando una historia. Revisen las métricas de forma habitual, porque si no hacen las pruebas correctas, con el tiempo pueden perderse. Y agreguen algo de ecología en su trabajo. Gracias. 5 minutes. Yep. Okay, now we have a few minutes for some questions. Anyone want to go first? There we go. Hey, Mark. Yeah. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sobre el shift left. ¿Crees que el shifting left contribuye al performance ecológico? Es una pregunta muy interesante, porque cuanto más salimos del entorno físico que genera calor,
Por ejemplo, si miro mi código y trato de optimizarlo, eso puede ser buenísimo, pero es solamente una escritura. Si hacemos una aplicación o una perspectiva de usuario, los usuarios para los quienes estamos optimizando el performance, en realidad a ellos les importa también el planeta. En el trabajo dije que hoy en día vemos los menús alrededor del mundo, que tenés el tipo de comida y las calorías que tiene. Y yo como consumidor tengo el poder de decisión de elegir si quiero consumir esas calorías. No tenemos eso en las aplicaciones. Por ejemplo, elegir, no voy a usar esto. Así que yo creo que shifting left lo hace un poco más difícil. Por ejemplo, el equipo de infraestructura también se eliminan algunos aspectos de la nube. Si Facebook es verde, no quiere decir que yo en mi trabajo tenga que dejar de pensar en eso. Por ejemplo, podemos decidir, no quiero usar esa aplicación. La huella de carbono que deja es horrible. Por ejemplo, podemos considerar cuánta energía consume poner en marcha esta función. Para quienes quieran medir el consumo de energía, hay un proyecto de eso. Mi pregunta se refiere más al CPU, sobre lo que dijiste hoy. Tenemos la parte física, también mencionamos el disco. Así que quiero saber más sobre las instrucciones. ¿Tiene sentido hablar de tiempo de espera? En el caso de que el CPU no esté haciendo nada, sino simplemente en stand-by. El tiempo de espera en realidad es mínimo. Pero la infraestructura que les menciono igual está en constante cambio. En algún punto, alguien les va a decir, necesitamos que esto vaya más rápido. Y la nube les va a decir, pueden tener sistemas exclusivos. ¿Cuáles son? Esto va a hacerlos entrar en la virtualización. Yeah, it's great for kind of these little ephemeral things, but if somebody says, I really need the power, oftentimes we'll end up on dedicated provisioned hardware, which is that's just outsourcing the whole data center physical stack at that point. They get the convenience of the APIs, they get convenience for automation, but they're still chewing up juice the same way to try to shortcut those lags. Okay. That was all of our time. Thank you so much, Mark, You're very again, welcome. for everything. Ese era el tiempo que teníamos. Muchas gracias, Mark.